Siguiendo con el curso de física para primero de bachillerato, vamos ahora a estudiar otro tipo de movimiento. Ya hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. M, R, V, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como el título lo dice, el móvil se mueve en línea recta, pero su movimiento ahora va a ser con una velocidad que va cambiando uniformemente. Es decir, que a medida que pasa la unidad de tiempo, va cambiando su velocidad, ya sea que acelera o frena. Entonces, los elementos que gobiernan a este tipo de movimiento, vamos a poner los siguientes. Un tramo del movimiento, como tenemos diferentes velocidades, entonces vamos a definir por lo menos los extremos. Es decir, que aquí vamos a decir que tiene una velocidad inicial. En este otro punto tendrá una velocidad final. Entre los dos puntos habrá una distancia y también, pues lógicamente, un tiempo que se demora en ir de un punto al otro. Y vamos ahora a definir un elemento más que le llamamos aceleración. La aceleración nos dice cómo va cambiando la velocidad, porque recuerden que la velocidad va a ir cambiando, pero de manera uniforme. Por ejemplo, si me dice que la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado, esto significa que la velocidad va a ir aumentando cada segundo 2 metros por segundo. Es decir, que si comienza con una velocidad inicial de 0, en el primer segundo llevará 2 metros por segundo. En el siguiente segundo, su velocidad será 4 metros por segundo. En el tercer segundo, 6 metros por segundo, y así sucesivamente. Cada segundo, su velocidad aumenta 2. Bien, de estos 5 elementos, podríamos decir que las constantes serían la velocidad con la que comienza el movimiento y la aceleración. Estas dos pues serían las constantes a lo largo del movimiento. Observen ustedes que si yo considero un punto más acá, la distancia pues ya no va a ser la misma, va a ser otra. El tiempo también va a ser otro tiempo. Su velocidad final va a ser otro valor. Pero la aceleración va a seguir siempre siendo la misma, ya que se trata del mismo movimiento, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la velocidad inicial pues también, pues lógicamente, es la que como hemos considerado como velocidad inicial. Entonces, hay que estar muy atentos en que los datos que nos den estén encasillados en un tramo, por ejemplo en este tramo. En este tramo tienen que darme por lo menos 3 datos de los 5 que observamos.
1, 2, 3, 4, 5. De los 5 datos, tienen que darme 3 para poder hallar los otros 2 que me faltan. Este movimiento está gobernado por las siguientes fórmulas. Veamos. La distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más 0,5 at al cuadrado. Llamémosle primera fórmula. Segunda fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por d. Y la cuarta fórmula tenemos como la velocidad promedio, velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces esto es como la velocidad promedio, es decir, esta podríamos decir que es velocidad promedio por el tiempo. Bien, en cada fórmula aparecen 4 elementos, es decir, que faltaría uno, porque son 5. En la primera fórmula observamos que no está la velocidad final. En la segunda fórmula no está la distancia. En la tercera fórmula no está el tiempo. Y en la cuarta fórmula no está la aceleración. Es decir, que cuando tenga un problema y me dan 3 datos, tengo que ver qué fórmula voy a utilizar. Es fácil encontrar un elemento en lugar de 4 elementos. Por ejemplo, si la velocidad final no aparece en el problema, ¿dónde están estos 4 elementos? Pues estos 4 elementos estarán justamente en la fórmula donde no esté la velocidad final, es decir, aquí, en la primera. Distancia, velocidad inicial, tiempo y aceleración, ¿verdad? Si yo quiero buscar una fórmula donde no esté el tiempo, pero sí estén los otros 4, entonces fácilmente sería la fórmula 3, donde falta el tiempo, y en esa fórmula estarán los otros 4 elementos: VO, VF, distancia y aceleración. Bueno, entonces esa es una manera de encontrar rápidamente qué fórmula utilizar. Entonces vamos a hacer rapidito un ejemplo. Vamos a suponer que un móvil comienza con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Me dan un dato. Me dicen que su aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado. Me están dando otro dato. Y me dicen que el tiempo es de 2 segundos. Entonces me han dado los 3 datos del ejercicio. Entonces faltaría calcular los otros 2. En este caso sería la velocidad final y luego la distancia recorrida. Entonces vamos a hallar la velocidad final. Si yo quiero hallar la velocidad final, entonces busco la fórmula que tenga los 3 datos que me dan más lo que quiero calcular, 4 datos. ¿Cuál será esa fórmula? La que no tenga D, y esa es la fórmula 2. Entonces, usando la fórmula 2, calculamos la velocidad final.
velocidad inicial más aceleración por tiempo, reemplazo, velocidad inicial 10, aceleración 3 y el tiempo 2. Es decir, que la velocidad final sería 3 por 2, 6, más 10, 16 metros por segundo. Sería la velocidad del móvil después de 2 segundos. Para hallar la distancia, podemos usar ahora sí cualquiera de las fórmulas, porque ya conocemos 4 datos. Sin embargo, si no quiero arriesgarme a utilizar este dato calculado, que puede estar mal, entonces utilizo una fórmula que no tenga BF, de tal manera que tengo los 3 datos que me dan, más el que quiero conocer, los 4. Entonces, la que no tiene BF sería la primera. Entonces usamos la fórmula 1, que nos dice que distancia igual a B a T más 1/2 de AT2, reemplazo, BO vale 10, el tiempo es 2, más 1/2 o 0,5 que es lo mismo, por la aceleración que es 3, y por el tiempo 2 al cuadrado. Entonces eso nos va a dar 2 al cuadrado 4, por 0,5 2 por 3 6, más 26 metros sería la distancia recorrida luego de 2 segundos. Bien. Entonces, este tipo de problemas pues ya lo hemos visto en tutoriales anteriores, donde tenemos, eso sí, que fijarnos en que los datos sean consistentes, es decir, que estén dentro de un sistema de unidades. Aquí vamos a trabajar con el sistema internacional. Recuerden, la distancia debe estar en metros, el tiempo en segundos, la velocidad metro por segundo y la aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Si no están encasillados dentro de un sistema, usted no puede directamente utilizar esos datos, sino que debe de convertirlos, lo cual ya hemos visto en tutoriales anteriores. Asimismo, vamos a clasificar problemas en la cual pues utilizamos la fórmula nada más, otros en que tendremos que utilizar gráficas y otros tipos de problemas en que tendremos que utilizar ecuaciones, tal como vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Les habló el profesor Briones.